En el día de hoy vengo a traeros un script que elimina el registro de Nintendo Network. Este proceso lo traigo debido a que hace poco un usuario llegó al servidor de Discord La Presa y solicitó una solución debido a que había comprado una consola de segunda mano, ya estaba preconfigurado el Nintendo Network, pero el vendedor se había olvidado totalmente de el correo, la contraseña y era imposible eliminarlo. Así pues, compilé este script y lo pusimos en marcha. Con todo ello, el primer paso que deberéis de realizar será la descarga del archivo script crash network que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. Una vez descargado, introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador y acudiremos a la carpeta GM9. En la carpeta script meteremos el archivo crashnetwork.gm9 y en la carpeta imágenes introduciremos la imagen de imagen crash. Yo ahora mismo ya la tengo, la voy a reemplazar, me da igual, pero ya con los archivos introducidos dentro de la tarjeta SD podremos acudir a nuestra consola. Una vez en la consola y con los archivos dentro de la tarjeta SD, acudiremos al Good Mode 9. Para ello pulsaremos el botón Start y el botón Power. Saltará el splash de seguridad que tenemos preconfigurado y una vez dentro del menú de Good Mode 9 le daremos al botón Home, iremos a las opciones de Script y seleccionaremos el script Crash Network. Eliminar Nintendo Network. ¿Eliminar Nintendo Network de la consola? ¡Que sí! ¡Que te estoy diciendo que sí! Ahora tendremos que darle permisos de configuración interna. Nintendo Network eliminado. Te amo que Lonio. Opciones de apagado. Reiniciamos. Y ahora tendremos que acudir al Nintendo Network para verificar que el proceso se ha realizado con éxito. Una vez se haya realizado el script y hayamos reiniciado nuestra consola, acudiremos a configuración. Y arriba, donde dice ajustes de Nintendo Network y D, directamente nos tiene que pedir o solicitar que creamos uno, debido a que el anterior, si el script ha resultado correcto, lo ha eliminado. Seguir, estableciendo y crear un ID. Y con estos tres sencillos pasos de descargamos los archivos, los metemos en la tarjeta SD y ejecutamos el script Crash Network en nuestra consola, habremos eliminado la preconfiguración de Nintendo Network. Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que Lonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de La Presa a vuestra disposición.